Puede ponerse cómodo, estimado hermano. Hoy continuamos con el tema que estuvimos viendo, creo que fue también el jueves anterior, y un bonito tema que lleva hoy como título, siguiendo la enseñanza de los evangelios. El tema de hoy es las tres canciones o los tres cánticos de Lucas. Porque en Lucas existen tres cantares, tres cánticos, y cada uno de esos cánticos lo cantó una persona diferente, tres cantantes. En Lucas vamos a encontrar, continuando con la siguiente parte del mensaje que teníamos desde el jueves anterior, ya vimos en Lucas capítulo 1 hasta casi la final del libro, más bien hasta más o menos el versículo 26 del libro de Lucas. Y continuamos entonces, enlazando para los hermanos nuevos, que el libro de Lucas fue escrito para un hombre fariseo, un sacerdote de la época que siguió a Jesús a escondidas, pero que al final quería saber realmente qué pasó y le encargó al médico Lucas, que nunca fue apóstol, fue uno de los discípulos del hermano Pablo, de Saulo de Tarso, y él escribe este libro de Lucas para contar una historia con una investigación muy acuciosa y muy seria. Así que si usted estudia el libro de Lucas, usted se va a sorprender porque es una historia de verdad, de hechos que fueron confirmados. No es nada que dice el mundo que el papel aguanta todo, es algo muy serio. Y quedamos entonces en el libro de Lucas, que es el evangelio conocido como el evangelio rojo o el evangelio carmesí, que está dirigido a los griegos y que trae un mensaje del buey sufriente de Cristo Jesús, que fue el buey, el sirviente, el que vino a servir a todos, y él murió precisamente, derramó su sangre. Por eso el libro de Lucas habla de la muerte del buey. El buey es Cristo Jesús. Muy bien, Lucas capítulo 1, estamos en el versículo 19, repasando hoy la última porción que vimos el día anterior, la semana anterior. Y encontramos que Zacarías, un sacerdote de los descendientes de Aarón, sirviendo en el turno que le tocaba, a él le correspondía el turno 24, bueno, él era el grupo 24, y estando en servicio se le apareció un ángel que fue el ángel Gabriel. ¿Cuántos han oído hablar del ángel Gabriel? ¿Alguno? Bueno, la mayoría hemos oído hablar del ángel Gabriel. Y bueno, quiero decirle que no se distraiga, a mí me distrae cuando toman las fotos para el culto, porque la gente dirá, oiga, pero ese pastor sí es bien vanidoso, todos los cultos están ahí persiguiéndolo con ese celular. No, ni que fuera pues quién sabe qué personaje. No, es que lo que pasa es que para los cultos nos toca identificar cada culto para que los hermanos que lo vieron, después cuando lo ven allá en YouTube, entonces, ese fue donde el pastor tenía la ropa tal, que no llevó corbata. Bueno, ustedes sabrán, pero es para ayudar a las personas, no es para que aquí porque hay hermanos que ya me contaron que están molestos, que esa tomadera de fotos, que eso parece, bueno, Dios les ayude y les bendiga y les guarde. No es nada complicado ni nos estamos descarriando. Pero bueno, este hombre llamado Zacarías, sacerdote, con su esposita, que habían servido toda la vida al Señor, ya eran mayores de edad, bastante mayores, no habían podido tener hijos, y ya sabemos en el resumen del pasado, vimos que Dios le regaló una palabra a través del ángel Gabriel al profeta, bueno, a este hombre que sí también profetizó, pero que es conocido como Zacarías el sacerdote. Y estando ahí prestando servicio dentro del templo, un ángel se le aparece. El ángel le dice las siguientes palabras, vamos a leer, retomamos Lucas capítulo 1, en el versículo 19. Ya el ángel le había dicho que el niño que le iba a nacer a su mujer se llamaría Juan, que ese niño sería lleno del Espíritu Santo desde que estuviera en el vientre de la mamá. Y ojo, es una palabra nueva, va a ser lleno del Espíritu Santo mientras está en el vientre. Eso nos pone a pensar a nosotros que en el Nuevo Testamento aún los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo dentro del vientre. Y no es solamente una profecía o una palabra para solo Juan, es que este es el tiempo en que el Espíritu de Dios vendría a los hombres como nunca antes vendría, y luego mucho más cuando Cristo Jesús se va al cielo. Pero aquí comienza la obra del Espíritu Santo tremendamente, y muchas personas que están embarazadas, mujeres que están embarazadas,
en vez de ayudar para que los niños comiencen desde el vientre a sentir la presencia del Señor, lamentablemente muchas familias no saben eso, lo que significa, y en vez de lograr o procurar que sus niños sientan la presencia de Dios, que en las alabanzas, llevándolos a los cultos, el papá orando con la mano en la barriguita de la mamá, hablándole a los niños hoy están traumatizados desde el vientre, escuchando peleas, gritos, sustos de la madre. Un niño, cuando la madre tiene sustos, el niño se tensa y le pone a la mamá el vientre duro. Yo no lo he sentido porque no, pero usted sabe que sí. Aquí yo creo que habrá mujeres que habrán sentido el niño asustado y saben cómo se les hace como una pelota en el vientre y el niño sufre de dolores. Y ahora, ¿qué será de hombres que golpean a su esposa en el vientre estando embarazadas? Esto es algo demasiado horrible y a los niños es donde el diablo está apuntando sus fortalezas en este tiempo más que nunca antes. Todo va dirigido contra los niños. Pero ya desde aquí, este hombre, que es el primer hombre que en el mundo viene a prepararle el camino a Jesucristo, el Mesías, como dice la Biblia, prepararás camino a Yahvé, desde Isaías en el capítulo 40, tenía que ver con esta familia, Zacarías, Elizabeth su esposa y su niño que se llamaría Juan. Entonces, la Biblia dice que este niño ayudaría a los seres humanos desde esa época en adelante, sobre todo los que vivían en ese tiempo. ¿Cómo los iba a ayudar? A prepararles el corazón, porque venía el Salvador del mundo y él venía a prepararle el camino a Jesucristo. Y él, además de ser primo de Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, precisamente en el Antiguo Testamento estaba anunciado que vendría y se haría el Mesías, haría presencia en un tiempo profetizado en el futuro, y Juan sería el que le prepararía el camino a él. Así que este niño iba a hacer que la gente volviera el corazón hacia Dios, sintiera ganas de volver a buscar a Dios, que la gente fuera y se bautizara en bautismo de arrepentimiento. Sacerdotes, fariseos de esa época, no sé si saduceos también, muchos fueron y se bautizaron, y mucha gente del pueblo, el común del pueblo, venían y se bautizaban. Eso fue un cumplimiento de una profecía. Ese niño sí cumplió esa profecía. Y en el versículo 18, retomamos entonces mejor desde el 18, y Zacarías dijo al ángel. ¿Qué ángel era? El ángel Gabriel. Ahora lo vamos a ver. El ángel Gabriel no es arcángel, es ángel. Los niveles de los ángeles ya los hemos explicado acá, que son los ángeles de más alto rango, son a ver quién se acuerda, los querubines. Luego siguen los serafines o criaturas de fuego, ángeles que tienen un poder muy grande también. Y luego más abajo siguen los arcángeles y por debajo de la jerarquía están los ángeles. Este ángel, con tantas cosas que lo veo hacer en la Biblia, es solamente un ángel. Y dice ahora en el versículo 18, y Zacarías dijo al ángel, ¿cómo sabré pues eso que usted me ha dicho si es verdad? Y el ángel le dice, porque pues él es ancianito y su esposa también. Y entonces en el versículo 19 dice la Biblia así. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. Y dice, ¿qué hace él? Él no tenía necesidad de darle explicaciones a Zacarías, pero le cuenta, ¿qué hace él en el cielo? Entre otras cosas. ¿Y qué le cuenta? ¿Qué dice el versículo que tienes ahí en pantalla? En la NBI, bueno, aquí está en la NTV. Entonces el ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presa, aquí en la NBI. Dice, le contestó el ángel, he sido enviado, pero antes le dice, y estoy a las órdenes de Dios. En otra versión como la BTX dice, asisto en la presencia de Dios. O sea, es un ángel que está muy cerca de Dios para Dios enviarlo a ser el mensajero de cosas muy especiales. Y recordemos algo, porque estamos estudiando, el tema de hoy son los 3 cánticos, y todavía no hemos llegado ni al primero. Ese ángel fue el mismo ángel Gabriel que se le apareció a Daniel casi 600 años antes. Y si tú vas conmigo un momentito, terminemos de leer el 19, he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Vamos al versículo de Daniel, en el capítulo 9, versículo 21 y 26. Daniel capítulo 9, en tu Biblia, me alegra que tengas Biblia en papel porque puedes apuntar.
Y dice en el versículo del capítulo 9, versículo 21, y mientras hablaba en oración, recuerde que Daniel se puso a orar para que Dios le revelara cosas, y confesando sus pecados, y orando por el pueblo, y todas esas cosas. Y dice, y estaba en un ayuno de 21 días. Y en el versículo 21 justamente, y mientras hablaba en oración, dice Daniel el profeta, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, o sea que ya el ángel Gabriel había aparecido en una visión que tuvo Daniel. O sea que los ángeles también se pueden aparecer en visiones. Lo único es que los seres humanos tenemos prohibido invocar ángeles, arrodillarnos con ángeles, cargar imágenes de ángeles, poner el angelito de la guarda ahí, orarle a los ángeles, los que nos enseñaron, como a mí desde niño, a ver la oración del ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda, divina compañía, no me desampares de noche ni de día, hasta que esté en la losa fría, condenado de por vida. No, eso no dice, pero usted se sabe cuál es la oración. Orar a los ángeles lo lleva a usted a perderse. ¿Queda claro? Él sí tuvo la visión, él vio al ángel, y el ángel dice ahora, la Biblia, que se le aparece, ahora sí físicamente, y dice así: vino aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel. Vino a mí volando con presteza. Aquí en esta versión dice que este ángel vuela rápido. Bueno, hablábamos con mi hijo Brian, que es pastor, y decíamos, bueno, todos los ángeles vuelan rápido, pero la Biblia quiso decirnos que este ángel se mueve con una rapidez increíble. ¿Será por eso que Dios lo tiene destinado a mensajes importantes y pilas, muévase rápido? Este ángel es un ángel que ha batallado y que batalla en guerras contra los demonios y contra principados importantes. Eso nos lo describe para otro culto, otro tema, la misma Biblia en el libro de Daniel. Y aquí entonces el versículo 21, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. ¿Y por qué llegó tan rápido? Porque era el día 21, sencillamente porque Dios le dijo al ángel que le dijera a Daniel que no se preocupara, que él ya había oído las oraciones de Daniel y que lo había enviado para la respuesta que él le estaba pidiendo. Ahora, si usted quiere pedirle al Señor que le mande un ángel con una respuesta, eso no es pecado. Pedirle a Dios no es pecado. Invocar a los ángeles, sí. Aquí, si usted va un poquito más adelante, el versículo 22 dice que es un ángel para hacer entender cosas que fácilmente nos entienden. Y entonces le dice en el versículo 22 lo que hizo el ángel Gabriel con Daniel. Y me hizo entender. Y me hizo la siguiente aclaración, dice la versión NBI. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Es decir, que el ángel Gabriel, aunque no es el culto del ángel Gabriel, es un ángel con una capacidad tremenda de dar a entender mensajes de Dios. Una vez estando echando fuera un demonio, yo sentí, porque era un demonio terrible, era un muchacho de unos 21 a 26, 27 años, que lo perseguía de noche un demonio que le penetraba su parte anal y lo hacía llorar de dolor. Y ese muchacho, un día que estaba yo en ayuno, en la antigua dirección que teníamos hace muchos años, el chico entró y apenas me vio arrodillado allá en el altar orando, estaba solo porque ya se había ido la gente, y me dijo, ¿usted es el pastor? Le dije, sí. Dijo, pastor, por favor, ayúdeme, ya no aguanto más. Y empezó a llorar el muchacho. Solo quedaba otro muchacho que estaba orando atrás. Y me dijo, pastor, ayúdeme, yo siento que esa cosa es como una serpiente que me entra por la parte de entre las piernas y siento que me voy a desgarrar, siento que me estoy muriendo de dolor y me hace gritar terrible. ¿Usted ha visto pornografía homosexual? ¿Usted tiene ese gusto? ¿Usted tiene esa clase de comportamiento? ¿Se masturba homosexualmente? Le pregunté todo porque eso es una forma para poder saber por qué le estaba pasando eso. El muchacho solo lloraba y me decía, ayúdeme, y en ese momento se le manifestó el demonio y cayó al piso y el muchacho comenzó a llorar y a gritar de dolor, poniéndose las manos adelante y atrás, llorando de una manera increíble. Empecé a reprender y entonces se manifestó un espíritu que era como una serpiente
Y decía ese espíritu demoníaco, decía, a mí nadie me puede sacar de aquí. Nadie. Él ha ido a muchos pastores y ninguno lo ha podido sacar de él. Yo no me voy de aquí. Y comienzo a hacer guerra y guerra y guerra. De repente el muchacho que estaba atrás, viendo cómo reprendía yo, él también se levantó y alzó las manos y empezó a reprender. Y le cuento esto porque es increíble cómo los demonios tratan de asustar a las personas. Pero todos los cristianos tenemos autoridad para reprender y echar fuera demonios, y no siempre necesitamos ayuda de ángeles. Pero en ese caso ocurrieron dos cosas. La primera, el demonio abre la boca usando la boca del muchacho y voltea y se queda mirando al chico que se paró con las manos levantadas y le dice, ¿usted qué? Cállese, que yo le conozco sus pecados. Usted no tiene poder contra mí. Y ese muchacho salió corriendo, abrió la puerta del templo y pegó carrera. Empecé a reprender después de un rato bastante largo. Entonces yo no sé por qué sentí en el espíritu, bueno, hablar en lenguas ayuda a veces en las liberaciones, no sé por qué, pero a veces he visto que funciona. Y empecé a reprender ese demonio y de repente sentí, pídale ayuda al Señor. Y el Señor, envía un ejército de ángeles o envía ángeles con poder para que me ayuden, porque este es un demonio muy fuerte. Y entonces levanté las manos y cuando empecé a orar y a reprender, y ya después de haberle orado al Señor para que enviara ángeles, pega un grito este espíritu inmundo, pero un grito desgarrador, como los que él le hacía pegar al muchacho que tenía ahí, y dice, oh, no, 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 el ángel Gabriel, no, no, Gabriel llegó, Gabriel tiene su espada, no, no, Gabriel, no, no, Gabriel, no. Qué terrible. Este ángel Gabriel es un ángel de gran poder y Dios lo envía, claro, pero uno no lo puede invocar. Yo no lo invoqué, pero llegó. Y sé que es real porque he vivido esa situación. Y cuando le está diciendo a Daniel que él fue enviado para hacerle entender y para ayudarlo, en el versículo 23 le dijo, mira, al principio cuando usted empezó a ayunar y a orar, ya Dios oyó y dio la señal para que yo viniera. Allá en el versículo 26 la Biblia nos muestra que el ángel Gabriel conoce el tema de la venida del Señor Jesucristo como Mesías y conoce la venida del anticristo y en qué tiempo va a venir el anticristo. Eso lo conoce ese ángel. Wow, el Señor le ha dado muchas cosas para entender a este ángel, porque este ángel fue el que llevó este mensaje para explicárselo a Daniel y quedó escrito en el libro de Daniel. Lo vas a leer allá en tu casa, pero solo el versículo 26 para no acabar el tema de hoy de Lucas. En el versículo 26 le dijo, después de las 62 semanas, son semanas de años, les dice, se le quitará la vida al Mesías. O sea que este ángel sabía el tiempo en que vendría el Mesías, que es Yeshua, Jesús, y moriría a la mitad de un tiempo que estaba determinado de parte de Dios. Y dice clarito, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, el Mesías no se va a suicidar. Y dice después, y vendrá otro príncipe, que ese ya no es un príncipe, ni Cristo es príncipe en ese momento mencionado, pero vendrá un príncipe de un pueblo, que ese pueblo es el pueblo de los romanos, que será el anticristo. El anticristo, del misterio, pues que conocemos nosotros como la última bestia, vendría dentro de ese tiempo que estamos viviendo nosotros, ese que está destinado a venir, que es el anticristo. Y el ángel lo conoce o sabe de él, porque dijo también en el versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y nosotros sabemos que aunque vino y destruyó el templo 70 años después de que Cristo vino, bueno, en el año 70 de Cristo destruyeron el templo, está hablando de la destrucción que va a ocurrir en la mitad de la tribulación, porque habla de que vendría ese ser y suspendería los sacrificios a la mitad de ese tiempo, y ese es el anticristo, pero no es el tema del día de hoy. Así que el ángel sabe mucho. ¿Por qué entonces le mandaron ese ángel tan tremendo, que ni es arcángel, pero es un ángel muy usado? Es el ángel especial y tiene poder. Tiene tanto poder que cuando Zacarías no creyó, porque le preguntó, bueno, muéstreme, compruébeme que lo que usted me está diciendo es verdad. Entonces vamos a Lucas 1, en el versículo 19.
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que asisto en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y anunciarte estas buenas nuevas. Pero en el versículo 20 vemos que el ángel, por orden de Dios, porque ellos no actúan independiente de Dios, hizo que Zacarías quedara mudo, le quitó el habla, pues Dios mandó el ángel y quedó mudo. Y el ángel se lo dijo: por no haber creído, usted va a estar mudo. ¿Hasta cuándo va a quedar mudo, señor Zacarías? Va a quedar mudo hasta el día en que sus ojos comprueben que lo que Dios le profetizó es verdad. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando pasó casi un año, la mujer sí quedó embarazada y nace el niño, que lo vamos a leer ahora. Y cuando el niño nace, la gente comienza a preguntar: oiga, hermana Elizabeth, ¿qué nombre le va a poner al chinito? Pues póngale el de su papá, que se llama Zacarías. Dijo: no, señor, el nombre ya Dios lo dio, se llamará Juan. Pero nadie en su familia tiene ese nombre, no importa, se llamará Juan. Y nace el niño, claro, le ponen Juan, y cuando llevan el niño para tal vez ser presentado al templo, la gente pregunta: ay, miren el niño, ay, Zacarías tan lindo. Y entonces ya Zacarías no se aguanta y dice: no, espere, ya estaba con ganas de hablar, pero como ya el niño nació, entonces cogió una tablilla de esas que lo hacían con barro y escribían las letras en hebreo con una puntica ahí, y empezó a pintar el nombre de Juan. Y entonces ahí fue que Dios permitió que Zacarías recibiera el habla. Se le va la atadura que él tenía y vuelve a hablar, y dice: el niño se va a llamar Juan, y volvió a hablar, y bueno, quedó más feliz que nunca antes. Todo eso ocurrió y lo estamos leyendo. En el versículo ahora 20, vamos a seguir estudiando, versículo 20: pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Dios nos habla de muchas maneras. No necesita solo que venga el ángel Gabriel. Hoy Dios puede hablar por sueño, Dios puede hablar por la predicación de un pastor, de un servidor. Dios puede hablar a través incluso de la lectura de la Biblia con cuidado. Dios puede hablar a través de la profecía, porque hoy está el don de la profecía, no los profetas como los del Antiguo Testamento. Y depende de uno si uno cree lo que Dios le manda decir. Nosotros dudamos mucho, porque hay cosas que parecen imposibles. Hay cosas que ya humanamente hablando, eso ya no hay, está perdido el caso. Y yo he visto cosas, he visto milagros muy grandes. Y por eso es que me he aferrado mucho, pues, a la fe en el Señor Jesucristo. Y no necesito que venga un ángel para decirme, pero si a Dios se le antoja, pues bien. Ahora les voy a explicar otra cosa. Vamos a continuar. Y entonces aquí vemos que al Señor no le gusta que no le crean los mensajes, ni los que Él da, ni los que manda con un ángel. Y disciplinó a la persona por no creer. Pero esa disciplina pues no fue tan dura. En el versículo 21, y dice el ángel, y el pueblo, bueno, nos cuenta la historia pues del médico Lucas. Mientras tanto la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Claro. Versículo siguiente, ahora sí llegamos a donde quedamos la pasada semana. Y cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas, pero permanecía mudo. Y aconteció que cuando se cumplieron los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de esos días, pues ocurrió lo que debía ocurrir. La señora quedó embarazada, y Zacarías, que ya era un viejito, pudo también cumplir su sueño. Y dice, se fue a su casa. Después de esos días su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses. Y explicamos en el pasado culto que ella pues estaba muy avergonzada porque ya era una viejita. Y cuando la gente del pueblo ve a una viejita embarazada, pues no va a pensar que está embarazada, sino que tiene un tumor, o que le pasó, que está muy barrigona, que come mucha grasa. ¿Quién sabe qué será? De por sí la grasa es buena, se la recomiendo, bendito sea el Señor. En el versículo 24, ahora el 25, 5 meses escondida hasta que ya no pudo esconder más su pancita. Y entonces dice la Biblia que se alegró porque mucha gente durante mucho tiempo habló mal de ella y de su esposo. Como él es sacerdote y ella es la esposa del sacerdote, recuerden que los sacerdotes tienen requisitos muy tremendos para poderse casar. No es el tema de hoy, pero le explico acá.
En el Antiguo Testamento dice que un pastor no se puede casar con una mujer, ojo con eso, que no sea virgen. Si uno de pastor se casa con una mujer que no sea virgen, según el Antiguo Testamento, está mal. Está mal. Y si se casa con una mujer que no sea virgen, que sí se puede casar con una que no sea virgen, pero que haya sido esposa de otro pastor, de otro sacerdote, y no separada, sino que haya enviudado ella. Esos son los requisitos para un hombre, así que eran requisitos muy estrictos, así que la gente entonces, ¿qué iban a pensar? Que si ellos cumplieron los requisitos, ¿por qué entonces Dios no les daba hijos? Entonces era que a lo mejor ella no había sido ¿qué? Virgen. Y por eso Dios la castigaba quitándole tener hijos. Entendemos ahora sí la vergüenza que tenía esta mujer. Era muy tremenda. Y dice el versículo entonces el 25, vamos a leerlo. Qué bondadoso es el Señor, exclamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. No era para ella como las otras mujeres que no pueden tener hijos. Para ella era peor, por lo que les acabo de contar. Así que la alegría de ella fue muy grande. Y llegamos al versículo 26 y dice, al sexto mes, volvemos a ver otra vez a qué ángel, al ángel Gabriel, lo volvemos a encontrar. Y dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. ¿Se dan cuenta que los ángeles no pueden venir porque los llamen los hombres? Solo pueden venir cuando hayan sido enviados de Dios, porque la palabra ángel es la palabra malaj, que significa enviado, mensajero enviado. Así que usted que invoca ángeles, no llegan ángeles, llegan demonios. La Biblia dice que Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Y los que trabajan con él, sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, o sea, se disfrazan como gente celestial. Ahí están las apariciones de la Virgen, ahí están las apariciones de San Pancracio, Santa Lucía, de toda esa cantidad de demonios de la santería, todas esas criaturas que se aparecen brillante. Ay, la que se le apareció a los pastorcitos. ¿Quién se le apareció a los pastorcitos famosos? Demonios. Pero pastor, los demonios son muy feos. Pero la Biblia dice que ellos tienen la capacidad de aparecerse como ángeles de luz. ¡Wow! Así que mira, por favor, no invoques ángeles. Y yo veo gente en la internet con la famosa angeleología, que es el estudio, meterse con ángeles. Invocan ángeles, nombres de arcángeles, y le dicen a usted, conoce tu ángel para que puedas tener las bendiciones de Dios. Ya con solo eso sabe usted que ahí lo que hay es una demoniera terrible. La Biblia misma nos aclara las cosas, como hoy estamos estudiando. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. O sea, allá estaba viviendo en Nazaret Miriam o María, con José, su esposo. Ella nació en Belén, la familia de ella es de Belén. Entonces, ¿qué hace María en Nazaret? Ya sabemos que la ciudad donde ella estuvo y donde nació el niño, bueno, el niño nació en Belén, pero luego el niño fue criado en Nazaret. Y luego de que Jesús fue criado en Nazaret, ellos emigran también para otra región de Galilea, y allá al occidente del mar de Galilea o del Kineret, en un lugar que se llama Cafarnaún, allá terminó criándose Jesús de Nazaret, en Cafarnaún de Galilea. Aquí entonces seguimos estudiando. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. ¿A quién la envió? El verso 27 dice, a una virgen llamada María. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento que tenía que ser una virgen, una doncella, y la palabra en hebreo para doncella está en el Antiguo Testamento, una mujer que no había tenido varón. Era una muchacha muy joven, tal vez entre unos 16
o un poco más. Esa era la edad de ella, porque en Israel, desde la antigüedad, a las niñas se las podía dar desde los 12 años, que me parece terrible, muy terrible, pero en este caso en la Biblia no encontramos matrimonios de niñas, más bien encontramos matrimonios de doncellas y hablan de niñas mayores, en este caso de nahares, pero femeninas y mayorcitas. Así que esta niña tuvo que asustarse muchísimo al ver un ángel iluminando el lugar donde ella estaba. Y dice clarito, si seguimos leyendo, a una virgen que ya estaba ¿qué? A una virgen llamada María. Dice que era ¿qué? Virgen, aunque ya estaba ¿qué? Aunque ya estaba ¿qué? Comprometida. Eso se dice desposada. Voy a explicarles qué significa desposada. No es que se le quitó el apellido Posada, ¿no? Mi esposa es apellido Posada, ¿no? Desposada, tomando el pelo, desposada significa que ya tenía compromiso de matrimonio. ¿Qué se hacía? Se conocían o se lo presentaban el novio a la chica y por lo general los padres acordaban el matrimonio. Así la chica no estuviera enamorada, se acordaba ya y le tocó casarse. Eso pasó mucho tiempo. Tal vez usted diga, ¡qué horrible! Pues sí, Dios no manda que eso se haga, pero se hacía. Y ella, al quedar comprometida con él, sencillamente ya son presentados como desposados, es decir, compromiso de matrimonio. Es como si ya fuera la esposa, aunque todavía no ha ocurrido el matrimonio oficial. Así que cuando ella ya tiene compromiso de matrimonio, en el día de hoy diríamos ya le entregó la argolla y ya entregaron las tarjetas a día de hoy. Y apareció la china barrigona, ¿vale? Como decimos hoy en día, apareció la china gordita, o pues que ya estaba embarazada. Ay, ¿qué será que no me viene? Ay, Dios mío, ¿usted qué tiene, mujer? Usted me salió rara. Y comienza el hombre a sufrir, ¿pero por qué? Por lo que pasó aquí. Leamos primero. A una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Pero también María es una mujer descendiente del rey David. O sea, por el lado del padre adoptivo, que es José, y por el lado de la madre, ambos venían desde la línea del rey David, y así estaba profetizado, que sería virgen y que sería de la casa de David. Esto solo tuvo cumplimiento en Cristo Jesús, con otras profecías adicionales. El versículo que sigue dice ahora, versículo 28, y entrando en donde ella estaba, dijo, Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. No pongamos la NTV porque le cambia las palabras como más o menos en realidad se las dijo, las pone un poquito diferente. No solo en la Biblia aparece María como mujer muy bendecida. No tengo en este momento el pasaje exacto, pero en el Antiguo Testamento hay una mujer en los días de la profetisa de la palmera, Débora, que también había una mujer por ese tiempo de los jueces que fue una guerrera tremenda, y esa mujer tuvo la capacidad de matar a su enemigo y de atravesarle el cuerpo con una estaca de madera. Y esa mujer que ayudó a pelear para salvar al pueblo de Israel, también el Señor le dio un mensaje poderoso que le dijo, hoy eres muy bendecida entre todos los hombres, bendita eres entre todas las mujeres. A esa mujer, Jael, se llamaba Jael, Dios también le dijo, bendita eres. Y ahora le dice a esta mujer que ella también es bendita. Hay gente que dice, no, pero es que la bendición de María es única. Cuando Dios bendice a alguien, lo bendice y está bendito. Pero ella, claro, muy especial porque, como dice, favorecida. Dios haberla escogido para que esta niña virgen fuera la madre de la humanidad de Jesucristo, la madre del cuerpo que tomaría Dios humano, porque no se puede decir que ella es la madre de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, claro, el Padre es Dios, un solo Dios, los tres no son tres dioses, un solo Dios. Pero ella no es la madre de Dios, porque si fuera la madre de Dios tendría que estar antes de que existiera Dios, y si ella concibió a Dios, entonces María sería el Dios verdadero. Y eso es una cosa loquísima que no cabe en ninguna cabeza. Así que ella es la madre que prestó su cuerpo para aportar la genética humana
que Dios quería tomar de la raza humana para engendrar a su Hijo, el Mesías. Estamos entonces en el versículo explicando el versículo 28. Te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Y aquí dice, y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Y el ángel no le dijo el Señor, el ángel le dijo el nombre de Dios, Yahvé está contigo. Qué tremendo, qué lástima que en la Biblia no pongan las cosas como realmente ocurrieron, porque ya hemos explicado el tema. Quieren borrar el nombre de Dios. Busca ese tema en internet y vas a entender el por qué lo estamos diciendo. Y entonces el versículo 29, ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de saludo, de salutación sería esta. Versículo acá, en la otra versión, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. El verso siguiente vamos a seguirlo leyendo acá. El versículo siguiente, el 30. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo Dios la escondió? Pues sí, la escogió y la guardó hasta el día en que le fue prometido que sería la madre del Salvador de la humanidad. Sigamos entonces en el versículo 31. Le dice, he aquí, quedarás embarazada. Todavía no, quedarás, futuro. He aquí, quedarás, versículo 31, quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuándo ocurrió esto? 6 meses después, porque ya lo estudiamos, del anuncio de que también Elizabeth tendría su niño. O sea que ellos llevan en el anuncio una diferencia de 6 meses. Vamos a continuar. Ahí está el versículo 31. El nombre se lo dio también. Concebirás, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. También este ángel fue el que le dio el nombre a los padres de Juan el Bautista. El niño se debe llamar Juan. Y aquí a María le dice, el niño se tiene que llamar Jesús, que realmente le dijo Yeshua. Y ahora vamos a ver por qué. Sigamos entonces en este estudio maravilloso. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Hijo de quién? Del Altísimo. Hijo de el Elión, que es el Altísimo. Y el Señor Dios, Yahvé Dios, le dará el trono de David, su padre. ¿Qué? ¿El Señor Dios le dará el trono de David, su padre? Entonces, ¿por qué está diciendo que el padre de Jesús se llama David? No, no es que David sea el papá, es el ascendiente, es decir, viene de la genética de la línea de David. Para los descendientes de David hay una bendición y una promesa muy grande. Nunca faltará, hizo un compromiso Dios con David en el pasado y le dijo, nunca faltará de tu descendencia uno de tus hijos que esté sentado en un lugar de reyes, en trono. Y eso se ha venido cumpliendo. Es increíble la cantidad de reyes que han venido desde el rey David, por historia y por investigación genealógica, se lo aseguro. Y dice ahora el versículo clave, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, Yahvé Dios, le dará el trono de David su padre y reinará, verso 32, sobre la casa de Jacob. ¿Qué más? Por los siglos, y de su reino no habrá fin. 3 palabras claves para los estudiosos. 3 palabras para que Jesús recibiera eso. ¿Cuáles son las 3 palabras? El trono, la casa de Jacob de Israel y el reino. 3 cosas que están a cargo de Cristo Jesús. El trono de David, la casa de Israel y el reino. Y ese reino es un reino eterno que nunca tendrá fin. El reino de Dios solo se acercó cuando vino Cristo. El reino vendrá cuando Cristo vuelva por segunda vez al planeta Tierra. Será establecido finalmente el reino. En el versículo 34, y ya casi vamos a terminar, en el versículo 34 dice, ¿qué hizo Miriam? Entonces Miriam, como dice esta versión, dijo al ángel, ¿cómo ocurrirá esto? Puesto que no he tenido relaciones con un hombre, que no conozco varón. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto puesto que soy virgen?
Respondiendo el ángel, ¿cuál ángel es? Gabriel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sobre es que vendría para poner sobre ella la presencia de Dios, y el Espíritu Santo se encargó de poner dentro del útero de María, cuando estaba o cuando llegara a estar ovulando, pondría a Cristo, que no se llamaba Cristo, pondría a el Hijo de Dios que estaba en el cielo, y él vino y se hizo tan pequeño, y se estableció fecundando por la obra del Espíritu Santo el óvulo de María. Pastor, ¿no fue un espermatozoide? No, el Espíritu Santo no tiene espermatozoides ni tiene miembro. El Espíritu Santo es el que ayudó en la creación de la raza humana. El Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de vida. Así que el Espíritu de vida da vida. Y dice el libro de Zacarías en el capítulo 12, en el versículo 1, que Dios pone el espíritu nuevo o el alma de los seres humanos en el momento de la concepción. Ahí pone el alma de las personas en el momento de la unión. Así que Dios puso la parte genética que le faltaba a ella para que quedara embarazada. Y no fue un espermatozoide, fue la mano poderosa de Dios. No, tampoco Dios le metió la mano a María, sino que puso la genética de forma milagrosa dentro de ella y fecundó el óvulo de María. Vino sobre, eso dice la Biblia. Dentro, dice, pone los, profecía de la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 12, versículo 1. ¿Esto qué? Ah, ya, el que yo había dicho. Lo quiso poner la hermana. Bueno, gracias. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra. ¿Y qué más pone? Y forma el espíritu del hombre. ¿Dónde es que se forma el espíritu de nosotros? No están afuera haciendo cola. No existe la reencarnación. No existe la reencarnación. Reencarnación es, ya existe un espíritu, viene esa alma con ese espíritu y cogen a una persona. No, es nuevo. Forma el espíritu del hombre dentro de él. Es ahí dentro del hombre en la concepción cuando Dios entrega un espíritu nuevo. Tú tienes un espíritu único. Nadie tiene un espíritu parecido al de nadie. Cada uno tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu único. Así sean los gemelos más parecidos, cada gemelo tiene un espíritu único para cada uno de ellos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y ahí entonces llegamos a la parte ya del capítulo 1, en el versículo ahora 30 y qué, 35. Respondiendo, allí lo colocamos de nuevo. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo siguiente, 36. Y he aquí que le chismoseó el ángel. ¿Qué le contó el ángel? El ángel le contó que ya le había hecho el mismo favor a la prima, porque ambas mujeres, Elizabeth y María, eran primas hermanas. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, pero ese sí no fue del Espíritu Santo, ese sí fue de Zacarías. Y dice aquí, en su vejez, y le confirma, y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril. El ángel nos está contando cómo a ella todo el mundo le decía: hola estéril, ¿qué hubo estéril? Que no te digan estéril. No habrá estéril entre las hijas de mi pueblo, dice la Biblia, y lo explicamos la vez pasada. No habrá estéril entre las hijas de mi pueblo. Reclame las promesas del Señor y el espíritu de esterilidad tiene que huir de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice por qué. Lo hablamos desde el principio del culto. Versículo 37 y dice por qué.
porque de parte de Dios ninguna cosa es imposible, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Yo estoy pidiendo algo. Estamos pasando una situación un poco triste, o bastante, no un poco, sino bastante triste, y pido su oración. Pido realmente su oración por la vida de un sobrino. Bueno, es sobrino político mío, pero es sobrino de mi esposa. Él se llama Fernando Miranda Posada y está hospitalizado hace 2 meses en una clínica en Medellín. Es un paciente de diálisis renal. No se le han podido conseguir nunca el riñón, pero aunque no se le ha conseguido el riñón, su vida se complicó demasiado por tanta dolor desde los 4 años. Este niño lo único que ha recibido desde los 4 años ha sido dolor, dolor y dolor. Hoy en día tiene 38 años. Le estoy enviando esta imagen al pastor Brian para que nos haga el favor y lo ponga. Sí, quiero que lo pongan y quiero que Dios toque su corazón, porque todos en la familia de mi esposa y también en este caso a mí, me acongoja muchísimo, me entristece muchísimo y he estado bastante triste, no lo puedo evitar, porque este niño, para mí es un niño, pues tiene la misma edad de mi hijo mayor, tiene los mismos 38 años que mi hijo Brian. Y así que hermanos, si ustedes quieren, de todo corazón les ruego que me ayuden a pedir por él. Los médicos dijeron que se reventaron muchísimas arterias por dentro de su cuerpo, en las piernas, el estómago se le reventaron muchísimas arterias, el hígado está comprometido, le abrieron el estómago desde arriba hasta abajo y no lo dejaron bien. Dicen que le querían quitar una pierna desde acá arriba, desde la ingle, en medio de semejantes torturas. Este chico solo ha conocido torturas médicas y dolores desde que tenía solo 4 años. Todas las semanas él ha estado en clínica, todas las semanas tienen que llevarlo a una clínica y a veces dura 1, 2 meses en la clínica, así desde que tenía 4 años. Hace 34 años solo recibe asistencia permanente para sus dolores que parecen eternos. Ahí lo van a colocar y ahí está otra foto que yo envié y la foto de él para que lo conozcan, porque también mandé la cara de él para que pongan el rostro del chico. Tiene 38 años. Recuerde, se llama Fernando Miranda Posada. Y yo le he pedido al Señor que le devuelva la vida. Ya la junta de médicos que ocurrió hoy, haciendo un paréntesis en este mensaje, la junta de médicos dijeron que lo declaraban en estado lila, algo así. ¿Es estado lila, cariño? Código lila. El código lila es el código de las personas que están ya para morirse. Ya lo desconectan de todo y dejan que sencillamente les conectan todos los cables que tienen para evacuarle sangre de todas partes, porque bota sangre por la boca, por los oídos, bota sangre por todas partes del cuerpo. Es dolorosísimo y lo que a él le duele, lo que le están haciendo es tan inimaginable que tienen que mantenerlo sedado o con morfina, porque los dolores que él sufre son inimaginables. Son unos dolores que nadie se los aguanta. Ahí está la cara del chico, no sé si ya la mandé. ¿Ya la mandé? ¿Ya la pusieron ahí? Sí, la cara que sale con la camiseta azul. Bueno, este es el chico. Y no ha conocido una novia en su vida. Pues nunca ha tenido novia porque solamente ha estado en clínica desde los 4 años. Nunca ha tenido un puesto porque no ha podido ir a trabajar. Así que yo le he llorado al Señor y le he dicho: Señor, yo nunca he conocido un ser humano, de verdad se lo digo, hermanos, yo nunca he conocido a un ser humano que haya sufrido tanto dolor y maltrato en su cuerpo físico durante tantos años. Esto me hace acordar del hombre que permaneció 38 años postrado, esperando un milagro, pero el que estaba postrado no sufría dolores, o si tenía dolores eran muy pocos, no lo sé, pero es que él es todos los días perforado todas las semanas. Paro allí y yo le dije a mi esposa y le dije que le dijera a la familia que yo, por lo menos yo, como pastor de fe, si el Señor se lo lleva, pues amén, para que no sufra. Pero yo como pastor, yo aún a estas alturas, yo sigo esperando un milagro.
Porque la única forma en que un ser humano de estos se sane es solo con una visitación de un milagro poderoso del Señor Jesucristo, que le quite todo lo que su cuerpo ya está casi desfigurado. Seguimos y al final el versículo 38 dice: entonces Miriam dijo, cuando el ángel dijo que para Dios no había ninguna cosa imposible, María entonces dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de ella. María creyó. Yo no me quiero comparar con María, pero le digo, he aprendido a creerle a Dios para cosas sobrenaturales. Es que he visto cosas sobrenaturales. Las he visto. En sanidades también. Y Dios premió eso en ella también. Y en esos días, María o Miriam se levantó y se fue apresuradamente a buscar a su prima. Vamos a ver los últimos versículos. Se fue, nos quedan 10 minutitos, ya salimos. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, verso siguiente, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Visitó a su prima, la encontró con 6 meses de embarazo y ella recién acababa de concebir. María ya estaba con el embrión, porque le lleva 6 meses. Así que María tiene un niño que ya puede nacer, que no debería nacer de 6 meses, pero que ya podría nacer. Pero María, ¿qué tiene? María tiene apenas un embrioncito. Y ese embrioncito es un ser con poder. Porque miren lo que pasó, verso siguiente. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, ¿qué le pasó a la criatura que tenía Elizabeth en el vientre? A Juancito. Dice que Juancito saltó en el vientre. Así que una pregunta bíblica, hágasela a cualquier persona. ¿Cuál fue el primer cristiano que saltó más chiquito que todos los cristianos? No, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿Cuál fue el niño que saltó primero? Saltó para Dios. Pues no sé, dígale, ahí está en la Biblia, se llama Juan. A los 6 meses de estar en el vientre, pegaba saltos el hombre. Así que esto es tremendo, cómo Dios considera a los bebés. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, porque Dios le había prometido que el niño sería ¿qué? Lleno también del Espíritu Santo. No solo Elizabeth, sino que el niño recibió la promesa que el ángel Gabriel le había anunciado. El niño será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Así que usted, querido médico, que saca niños y extirpa bebés de los vientres, como quien saca frijoles de alguna alacena con gorgojo, ¿usted no se le ha ocurrido que podría estar poniéndole fin a la vida de un gran ser humano? Y que ese niño ya podría incluso estar escogido, y de pronto ese niño podría desde el mismo vientre también ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos niños en las madres? Yo he recibido esas noticias, de verdad. Mamás me dicen, pastor, en la alabanza el niño se me distendió tremendo. Ese niño daba vueltas feliz en el vientre de esa alabanza. Eso ha pasado con mujeres que adoran y alaban a Dios. Sus hijos reciben bendición desde el mismo vientre. Qué bonito es no pelear. Qué bonito es darle a esos niños y transmitirle un ambiente diferente. Y terminando los últimos versos, que son como 10, dice el versículo: y exclamó a gran voz y dijo, ¿qué dijo ella, Elizabeth? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y qué más? Verso siguiente: ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor, ¿cómo llamó al embrioncito? ¿Cómo llamó al embrioncito? Mi Señor. Porque Él era Dios hecho carne. Tremendo que la madre de mi Señor venga a mí. Verso, porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, ella misma contó, Elizabeth contó, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Verso siguiente, esto es sobrenatural, hermanos. Y bienaventurada la que creyó. ¿Quién creyó? María. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Son bienaventurados los que creen los mensajes de Dios.
Crea las profecías de Dios porque serás bienaventurada, que significa 3 veces feliz. Cuando Dios te profetice algo, atrápalo, apropiate de eso, créelo, confiésalo en el nombre de Jesús. Tu milagro viene de camino. Démosle un aplauso al Señor. Grande es Dios. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Versos finales, 46, 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Cómo llamó a Jesús? Llamó al niño Dios. ¿Y cómo además lo llamó? Mi Salvador. Jesucristo era el Salvador. O sea que la que salva es María o el niño. Y entonces, ¿por qué la gente dice, Dios te salve, María? Bueno, algunos ni siquiera saben lo que dicen, porque al decir Dios te salve, María, es como diciéndole, ojalá Dios salve a María. No, María ya está salva y está por allá con el Señor gozándose. Usted que sigue pidiéndole a Dios que María se salve, está perdiendo el tiempo, hermana. Bueno, hermana, no, usted sí, si hace eso está grave, no ha conocido a Dios. Verso siguiente, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Versículo 49, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Verso 50, y de generación en generaciones, su misericordia para los que le temen. Qué linda es la misericordia del Señor cuando uno tiene temor de Dios. Yo le digo a mi esposa, le digo a la familia, le digo, este chico tiene que conocer una misericordia de Dios muy grande, porque llevar 34 años esperando un milagro y nunca le llegó el riñón, pues hasta el día de hoy, solo sufriendo golpes y maltratos y promesas de amputación permanente. Tiene que llegar un momento donde esta palabra se cumple. Porque ese chico escucha la palabra. ¿Sabes qué dice la camiseta de él? Dice, he decidido seguir a Jesús. Y allá en la casa, mi cuñada, la hermana mayor de mi esposa, que se llama Marta, cuenta que el chico, cada vez que estamos en servicio, dice que por favor le dice a la tía que prenda el televisor porque ahí está el pastor predicando. No le gusta perderse las predicaciones. Y una persona que teme a Dios tiene derecho a esto. De generación en generaciones, su misericordia, ¿para quiénes? Para los que le temen. Si tú tienes temor santo de Dios, hay una promesa de misericordia para ti. Enseña a tus hijos a tener fe en Dios, temor reverente a Dios, y la misericordia de Dios se cernirá sobre ellos, hermano. Hay una presencia de Dios muy bonita en esta noche. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y llegó el primer cántico, que ya lo acabo de leer. La Biblia nos cuenta que este versículo 42 al versículo 45 se llama el canto de Elizabeth. Esos 3 versículos, el 42, 43 y 44 y 45, todos esos 4 versículos se conocen como el canto de Elizabeth, porque ella lo dijo cantándolo. Son palabras que están ya en los salmos, y esos salmos se cantaban. Así que las palabras que Elizabeth puso aquí fue un cántico inspirado por el Señor, el cántico de Elizabeth. Pero Elizabeth que canta eso y María que canta lo otro. Ay, pastor, las dos están romantiqueando. Las dos están siendo tocadas por el Espíritu Santo y las puso a cantar en profecía. Qué lindo eso, cantar profetizando. Y en el versículo 46 viene el canto de Miriam. Y el canto de Miriam dice así, es hermoso. Y comienza a cantar Miriam, María, y dice, mi alma engrandece al Señor. De nuevo leamos el cántico de María. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Siguiente versículo. Porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada.
porque me ha hecho cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en la intención de su corazón. Versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y envió vacíos a los que se enriquecen. Acudió en ayuda de Israel su siervo para recordar su misericordia con Abraham y su descendencia para siempre, conforme habló a nuestros padres. Y terminó el cántico diciendo, o termina hasta allí y dice, y Miriam permaneció con ella. ¿Cuánto se quedó con su prima? 3 meses. Ay, pastor, eso fuera aquí en Bucaramanga, el marido la había echado. Seguro, pastor, o en Colombia, en cualquier parte. ¿Cómo, mija? Usted que se va 3 meses a acompañar a su prima porque está embarazada. Si es que usted, mija, está embarazada, tiene que cuidarse. Acaba usted de perder ya el periodo. Usted entra en el embarazo. ¿Qué hace por allá de zapa, de metiche, metida con su prima ya 3 meses en la casa de ese señor Zacarías? Hasta de pronto, hasta tentación será para el pobre Zacarías. Oiga, qué leñera le tuvo que haber dado ese marido. No, no le hizo eso. José entendió, y 3 meses María se quedó acompañando a otra embarazada. Yo no sé por qué nosotros nos hemos vuelto tan terribles como esposos, y que si la mujer se va a quedar 2 días, 3 días donde un familiar, sí, que sea con el familiar y que no sea con X o Y, Z, ¿no? Eso es una bendición. Mire, poder acompañar a una mujer en el tiempo del parto o en el tiempo en que está en el embarazo es una bendición, y la Biblia nos lo enseña. Y no hubo problema matrimonial ni hubo divorcio por eso. Qué lindo es eso, hermano. Debemos dejar los celos. ¿Cuántos dicen amén? Solo yo soy celoso. Bueno, gloria a Dios, bendito Jesucristo, que Dios me sane entonces. Pero es bíblico, ¿cierto, hermano? Amén que sí. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. ¿Y dónde está el cántico de Zacarías? Pues me voy a adelantar. Está en el versículo 67 al versículo 75. Leámoslo. Son los 3 cánticos y ahí terminamos la promesa del título de este mensaje. Cuando ya nació Juan el Bautista, ellos lo llevaron a circuncidar, pero bueno, más adelante en el verso 64 fue cuando se le abrió la boca, dice el versículo 64, y al instante fue abierta su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Y sobrevino temor a todos sus vecinos en toda la región montañosa, de Judea. Eran comentadas todas estas cosas, y todos los que las oyeron las guardaron en su corazón, diciendo, ¿quién pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y comienza, coloca en tu Biblia por escrito, el cántico de Zacarías. Y el cántico de Zacarías dice, y su padre Zacarías, bueno, antes de que comience, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y también profetizó cantando. ¿Y qué dijo? En el cántico dice, bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo y nos levantó cuerno de salvación. ¿Cómo llama a Jesucristo? ¿Cómo se le llama en la Biblia a Jesucristo? El shofar de la salvación, porque el cuerno no es el cacho del diablo, el cuerno es el shofar, que es el cuerno con el cual se toca el llamado para cosas especiales. Jesucristo se le conoce como el shofar o el cuerno de la salvación, y eso está en 2 de Samuel 22:3. Allí se le llama a Yeshua el cuerno de la salvación. Y sigue el cántico y dice, y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, dice desde el principio del mundo. ¿Qué dice el cántico también? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. El juramento que juró a nuestro padre Abraham de concedernos que, rescatados de la mano del enemigo, los sirviéramos sin. ¿Qué debemos servir al Señor? Los sirviéramos sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y se terminó el cántico de Zacarías. Y Zacarías le dijo a su niño, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de ¿qué? De salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. Vamos a estar de pie, amados hermanos.
Qué lindo es esto, el versículo 74. Piénselo, analícelo, estúdielo y métalo en su corazón. Que Dios nos rescata de la mano del enemigo para que le podamos servir sin miedo, sin temor. Este versículo me ayudó mucho cuando yo pasé tanto tiempo sufriendo de ansiedad y de depresión. Este versículo me ayudó muchísimo porque yo decía: Señor, si yo tengo un santo temor de ti, tú me mandaste la salvación en Cristo para que yo te sirviera sin temor. Así que yo no tengo por qué estarte sirviendo y siendo un pastor viviendo lleno de temor. Dios permitió esa prueba en mi vida para que le sirviera de verdad y pudiera enseñar qué es servirle a Dios sin temor en el corazón. Si hay alguno de ustedes que tenga algún temor, si hay alguien de mi familia o usted que está en otro país y tiene temor de algo, recuerde todas estas cosas que hoy predicamos para que se agarre fuerte de las promesas y profecías del Señor y usted vea cosas que nadie se atrevería a imaginarse. Padre, te damos la gracia, levantamos a ti nuestras manos y te decimos gracias porque todo esto que vemos en tu palabra estudiado y escrito por tu siervo, el médico Lucas, nos anuncia las cosas poderosas del Mesías, el Salvador. Me apropio de tus palabras, me apropio de esos 3 cánticos y desato, Señor, esas palabras de esos 3 cánticos sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre los que oyen y los que creen y los que pueden ver, Señor, aún sin ver. En el nombre de Jesús de Nazaret, desato milagros sobre personas enfermas. Desato milagro y declaro milagro y liberación sobre toda persona que puede creer esta palabra y ordeno que todo espíritu de muerte, todo espíritu de soledad, de tristeza, de amargura, de dolor, todo espíritu que te tiene en un rincón desesperado, confundido, tal vez con cierta amargura en el alma, hoy eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay pan para tu mesa. Y hay alegría para tu corazón. Y hay celebración de gozo como la que se le prometió a María, la que se le prometió también a Elizabeth y el gozo que se le prometió a Zacarías. Señor, me apropio de ese gozo porque el gozo del Señor es mi fortaleza, es la fortaleza de tu pueblo. Y haciendo esta oración, desato esta palabra sobre los que creen y hoy reciben y se apropian de ella. Aprópiate de ella, hermano, hermana. Dile: Señor Jesucristo, hoy por la obra del Espíritu Santo me apropio de esta palabra. La pongo sobre mi casa, mis hijos, la pongo sobre mi familia y avanzaremos y veremos cosas grandes en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias, Señor bueno. Te amo, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Bendito Jesús.